Entonces, la clase de hoy, el taller número 7 de lo que es sistema de ecuaciones lineales. Les recuerdo que todos los talleres se encuentran disponibles dentro del eCampus. El eCampus puede ser que ya se haya arreglado, puede que no. Eso pasa siempre en sistemas en los cuales hay muchos cursos. De repente hacen actualizaciones semanales, en el cual el sistema puede que se actualice y no abra, si es el caso de ustedes. Pero recuerden que igual les recomendé, y eso es práctica, de que siempre bajen los materiales de los cursos, todos los materiales disponibles, para que no tengan ese problema de bajar el material. De igual manera los links de las clases que corresponden, para que también de esa manera no tengan problemas. Y imagínense que fuese un día de prueba y pierden el link, así de simple. Entonces nunca confíen en el sistema, tienen que siempre guardar la información por si acaso. Recuerden que las clases son grabadas, entonces si tienen algún problema y no pueden ingresar, no se preocupen, porque después va a ser grabada y lo pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy es el plano cartesiano. El plano cartesiano es una representación geométrica de la información que obteníamos por medio de las ecuaciones lineales, que ya habíamos hablado. Entonces el plano cartesiano es simplemente esa representación. Se le llama plano porque lo podemos dibujar en una hoja, en un plano, en algo plano, y simplemente son dos líneas. Una línea va a ser la vertical y otra línea va a ser la horizontal, en la cual le vamos a poner ciertos nombres. Primero, cada una va a depender de una variable. Siempre por costumbre se pone el X en la parte horizontal y en la parte vertical se pone el Y. ¿Por qué se pone arbitrariamente esas letras? Por el mismo orden del abecedario. Primero viene la X y después la Y. Eso nos recuerda que el Y va a depender del X, siempre. ¿A qué se refiere con eso? Imaginemos que tenemos una función. Ahora van a haber dos letras, dos variables, igual que los casos que hicimos ayer. Imaginemos que la X representa las láminas de queso. Como cuántas láminas de queso puedo tener yo en el refrigerador. Y la variable Y representa la cantidad de panes de molde que tengo que comprar. Pan molde. Entonces, si yo tuviera, voy a hacer acá una tablita. Si yo tuviera una lámina de queso o 0 láminas, si no tuviera ninguna lámina de queso, necesito 0 panes. Si tengo una, necesito 2, una por arriba y una para abajo. Si tuviera 2 láminas, necesitaría 4. Y así sucesivamente. Entonces, las láminas de queso están totalmente representadas, tanto las láminas de queso como las rebanadas de pan. Pero las rebanadas de pan dependen de la cantidad de láminas de queso, pero las láminas de queso no dependen de la cantidad de pan. Por eso hay una variable que es la independiente, que no depende, y la variable dependiente, que sí depende de la otra variable. Y por ese orden, la horizontal es la variable que no depende de nadie, son los valores que yo tengo, independiente, mientras que el Y va a ser la dependiente. Los ejes también se les conoce, tienen ciertos nombres. A este se le puede conocer como el eje de las abscisas. Y al otro se le conoce como el eje de las ordenadas. Entonces, tenemos esos dos ejes. Esos ejes lo ordenan este plano en ciertos valores. Ahora, a cada una de estas variables pueden tener ciertos valores. Pueden tener valores numéricos, ejemplo, ya vimos los números reales, voy a borrar un eje, solamente voy a dejar el eje X. Y nosotros habíamos hablado de los conjuntos numéricos. Primero partimos con los números naturales
y con el de los números también cardinales, habíamos dicho que había un 0, y después consideramos los números naturales. Tanto, ¿me esperan un momento? Entonces, los números, nosotros sabemos que los íbamos a ordenar, tanto los naturales con el cardinal 0, también estaban situados los números que eran negativos, que eran los números enteros, y a esto nosotros llamamos el conjunto total de los números. Sabíamos también que estaban los racionales entre medio, que estaban los reales, y todo esto representa el eje. Esos son los valores posibles que puede tener el valor X. Y esto métanselo bien como casi de memoria, que la representación del valor X está representado por esta línea. En esa línea va a estar representado cada uno de los valores. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente no va a entender cuando juntemos con la otra línea que es el eje Y, que está acá. El eje Y tiene exactamente la misma representación, pero en su propio eje. ¿Qué quiere decir? Que en su propio eje, ahora en el vertical, tendríamos el 0, hacia arriba los números positivos y hacia abajo los números negativos. Nuevamente hay números racionales, hay números enteros, hay números negativos, positivos y todos los números reales. Y la unión de estos dos ejes, del eje X con el eje Y, hace el plano cartesiano. Entonces, vamos, aquí lo equivocamos, porque tiene que ser con este, con el 0. Ahí. Entonces, esto es el plano cartesiano y nosotros podríamos tener la función que ya habíamos hablado del pan, en el cual cuando teníamos 0 láminas, teníamos 0 cantidad de pan, y esa representación tenemos que buscarla de la siguiente forma. Primero, buscar el valor del X, 0. El X, acá está el valor 0. Y después buscamos el valor Y, que sería este valor que está ahí. Y la intersección de esas dos rayas me dice dónde está el punto. Esta es la representación 0, 0 de ese punto. Ahora lo vamos a ir a uno más visual, que es más fácil de ver, que podría ser este, el 2, 4. El 2, 4, inicialmente en el X tiene un valor 2, que está acá. Y en el valor Y tiene un valor 4, que está acá. Ese 4, si yo lo intersecto con ese 2, lo que voy a obtener es el punto que representa el 2, 4. Y es sumamente importante que tengan el orden, porque no es lo mismo el 2, 4 que el 4, 2. Porque el 4, 2 se encuentra acá el 4 y acá está el 2, y este sería el 4, 2, que no es el mismo punto. Por eso es sumamente importante tener un orden. Y por eso la definición de cuál es el X y cuál es el Y, para que siempre lo recordemos. Cuál va primero y cuál va después. Este cuadrante, este plano cartesiano, ¿ya? Este planito que está hecho por las dos líneas, la vertical y la horizontal, separa el plano en 4 partes, que se le conocen como cuadrantes. El cuadrante que está acá, que tiene forma de cuadrado, el cuadrante que está acá, el cuadrante que está acá y el cuadrante que está acá. Esos cuadrantes
les conoce como el primero, el segundo, tercer y cuarto cuadrante. El primero está en esta zona donde el X es positivo y el Y es positivo. Primer cuadrante. El segundo pasaría antihorario, acuérdense simplemente eso. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y el cuarto cuadrante. Y ahí tendríamos ya los 4 cuadrantes. ¿Ya? Recuerden que si tienen duda o que tienen cualquier problema, díganlo y así no se quedan con la duda. Y para que puedan avanzar de mejor manera con lo siguiente. Imaginemos que tenemos acá el eje, el Y y el X. Fíjense, esto es un detalle, es como súper tonto, pero hay gente que le pone acá las flechas también. Y eso está mal porque no es una rosa de los vientos. Aquí no es norte, sur, este, oeste. La flecha los indica hacia dónde va aumentando los valores de los números. Porque pueden haber ejes que sean así. En matemáticas más avanzadas o en ciertas áreas de la ciencia hay veces que uno cambia el eje por conveniencia para ver ciertos patrones. Entonces la flecha indica hacia dónde va. No se pone doble flecha. Así hay gente que lo pone pensando así, pero realmente no se pone porque le interpreta la dirección del aumento, hacia dónde aumentan los valores. ¿Ya? Ahora, tenemos este XY, habíamos dicho, y podríamos considerar que había una cierta función. Habíamos dicho que estas funciones daban valores, que si nosotros representábamos cierto valor de X, ejemplo 3, nos daba como solución un cierto valor en Y. En el caso del pan era el doble, pero este es otro valor. Ese punto tiene como representación, a esto se le refiere a un punto, estos dos valores, como el par de coordenadas, las coordenadas, se puede escribir así, primero siempre el X y después el Y. Y puede tener un nombre, se puede decir que el punto A es simplemente el 3, 2. Esas son las tres formas que uno puede escribir esto, por tabla, por nombre o como coordenada. Y ya sabíamos entonces cómo escribir esa información. Lo importante, cabe destacar que si ustedes ponen aquí una longitud de cierto tamaño para el 1, ese tamaño se tiene que respetar para lo siguiente. No puede ser que ustedes hagan que este sea el 3 porque no coincide el tamaño. No puede ser que esto sea una unidad y esto sean 2 unidades. No puede ser. Uno tiene que respetar los espacios y que las líneas estén proporcionadas, tanto en la horizontal como en la vertical. ¿Ya? Inicialmente, después uno puede cambiar, escala logarítmica y eso. Ahora, la coordenada del A, que tiene coordenadas del punto 3, 2, es el 3 en el X y es el 2 en el Y. Y ese es el punto A, que uno lo puede interpretar como recorrer 3 espacios en el X y después recorrer 2 en el Y. O 2 en el Y y después 3 en el X. Pero se llega al mismo punto. Y esa es la coordenada del A. Así se puede representar. Se puede representar también como flechas. Así como esto es la unidad del 3. Y esta es la unidad del 2. Es el tamaño que mide la flechita. Una flecha de tamaño 3 y una flecha de tamaño 2. ¿Ya? Con los negativos pasa exactamente igual. Imaginemos que el negativo que tenemos acá, un B, un punto B, que tiene coordenadas menos 2, menos 3.
El menos 2 ya habíamos hablado que sería para el lado de acá, con los números enteros negativos. Y el menos 3 sería hacia abajo en el i. Entonces el punto que comparten en común es el punto B. ¿Ya? Entonces ahí ya tendríamos ya por lo menos todo el plano cartesiano. Para eso les voy a hacer que ustedes hagan por su cuenta una cierta práctica que va a ser la siguiente. Yo les voy a dar las coordenadas y ustedes en su hoja bien ordenado escriben dónde corresponde. ¿Ya? Entonces tienen esos 4 puntos, les voy a dar 2 minutos para que ustedes dibujen su plano. Tienen que hacerlo lo más bonito, no lo pueden hacer así. Las líneas tienen que ser lo más correcta posible, que estén derechitas, no chuecas, hacerlo despacio y después empezar a poner los puntos, ¿ya? Para que coincidan. Entonces les voy a dar 2 minutos, háganlo tranquilamente y ahí después lo hago yo y se comparan. Entonces, mientras tanto yo voy a dibujar mis coordenadas, mi plano cartesiano. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 1, ahí, el 5. Si se dan cuenta, yo por mi parte no estoy poniendo todos los números, solo estoy poniendo los de 5 en 5, el 1 de repente, y es válido. Uno entiende que entre el 5 al 10 están los otros demás números, y así no rayo tanto. Y se ve más ordenado. No es necesario que llenen cada línea que hagan, no. Lo pueden hacer de 2 en 2, de 5 en 5, en 1, dependiendo mucho de los valores. ¿Por qué lo hice de esa forma? Porque había un valor que era el 9. El número mayor es el que me dice hasta dónde tengo que llegar. Entonces, como era muy grande, dije voy a usar 10 espacios, no podría hacer rayas de 2 cuadrados, porque no me va a alcanzar. Y tampoco podría ser de 3, tenía que ser de un cuadrado, 1 en 1, para que me alcanzara el 9, se viera bien. Y también marqué de 5 en 5 para que no marcar tanto los números, los ejes. Eso es experiencia, uno cuando hace mucho dice ya para que visualice. El 1 lo puse al principio, pero no tiene sentido, se ve como que no corresponde, y ahí estaría el eje. Pero cada línea representa un valor, 1, 2, 3, 4. El A tiene coordenadas menos 6, menos 4. Entonces el menos 6 está acá y el menos 4 está por acá. Entonces este es el punto A. El B tiene valores en X 3, pero en Y tiene 0. Y la intersección es el punto que está ahí. Fíjense que lo voy a hacer en grande, voy a hacer un zoom, que cuando yo dibujo las líneas, yo hago primero esto, marco primero el X, así,
y el I lo marco así. Y la intersección de esas dos líneas solamente pueden chocar acá. Y ahí está el B. Igual que la roja. Siempre el X se hace una línea pequeñita, vertical, y la otra horizontal. Ahora, el C, vamos a usar otro color, verde. 0, 9. Entonces tiene 0 en X y tiene 9 en Y. Ese es el punto del C. Ese punto que está ahí. Y el D, vamos a usar morado, es el menos 2, 2. Entonces tiene menos 2 en X y tiene 2 en Y. Y ahí está el punto. Uno después con la práctica no hace esas líneas que yo hice tan grandes. Solamente lo hace mental. Pero es bueno para poder recalcar. Entonces ahí está la representación de los puntos que ustedes tenían que haber llegado. ¿Ya? Lo más normal es que tengan problemas con el B y el C. Y no hay ningún problema que se hayan equivocado. Porque siempre que haya un 0 complica un poco la cosa. ¿Ya? Pero con medio de la práctica uno ya va entendiendo el orden que corresponde. Por otra parte, vamos a hacer otra forma, que será la siguiente. Yo les voy a dibujar o simplemente les voy a mostrar ahora por pantalla. Ahí están viendo el plano, este planito, con esos valores. Les voy a dar un par de minutos, 2 minutos, y ustedes escriben las coordenadas de cada punto, del A, del B, del C, del D y el E. ¿Ya? Ya. Entonces, ya anotaron las coordenadas, ahora yo lo voy a hacer, pero lo tengo que hacer en la pizarra. ¿Ya? Entonces voy a compartir la pizarra. Voy a hacer el dibujo para que ustedes lo puedan visualizar. Dejen ahí que se conecte. Déjenme ordenar un poco el chat. Y sería de la siguiente forma. Estaba el eje Y. Estaba el eje X. Los números eran más grandes porque he llegado hasta el 5. Entonces vamos a hacerlo de 2 en 2. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí enumero todos porque como son números de 2 en 2, no hay ningún problema en escribir estos números. Para el otro lado era el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Hubiera hecho de 3 por 3, pero no me alcanzaba por lo menos en el lado del 5. Entonces ahí uno que va como aprendiendo a hacer con el orden. El A estaba ahí. El B estaba en este punto. El C estaba en este punto. El D estaba en este punto. Y el E estaba en este punto. Las coordenadas del A van a ser en el X es negativo, menos 4, y en el Y era 1. El B en el X va a ser menos 3 y en el Y menos 2. Esto feo, lo vamos a hacer de nuevo.
menos 3, menos 2. En el caso del C, el X vale 0 y el Y vale menos 1. El D tiene coordenadas 1 en el X y 2 en el Y. Y el E vale 5 en el X y menos 2 en el Y. Y ahí ya estarían todas las representaciones del plano, X, Y. Ahora, volviendo a la idea de ya hablando con esto, uno se entiende lo que es el plano cartesiano. Pero en ningún momento hemos practicado mucho con lo que vimos ayer, que era la ecuación de la línea. Una ecuación de la línea, vamos a llamar una L de línea, dos puntos para decir qué es lo que viene a continuación va a ser la línea, puede ser punto y coma o dos puntos, la podemos escribir de la siguiente forma. Imaginemos que esta es una ecuación, ya hemos hablado ayer que podían ser más de una letra, y esta es la ecuación de una línea. ¿Cómo yo sé que va a ser el de una línea? Porque el X está elevado a 1, ya habíamos hablado de eso, y la segunda variable también está elevado a 1. Entonces tengo el plano XY, de las letras XY. ¿Qué es lo que se hace? Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la que depende? El Y depende del X. Entonces el Y es la variable que yo tengo que dejar sola, que ya sabemos cómo separarla. Está acompañada por un 3X, entonces negativo. Y después está acompañada por un 2, entonces el inverso multiplicativo. Y los quedaría de esa forma. Y ahí está la solución. Esa es la ecuación que nosotros ya sabemos manejar desde la clase pasada. Con esa ecuación yo puedo dar valores. Hacer una tabla. Esto es lo que tienen que hacer ustedes siempre, hacer una tabla. Y decir, si el X vale, y escoger cualquier valor, 0. Si el X vale 0, lo reemplazan ahí y les va a dar un 3. ¿Por qué? Porque si reemplaza les queda un 6 medios y eso es simplemente un 3. Si el X vale 1, ¿cuánto les va a dar? Si el X vale 1, les quedaría un 3 medios. Tienen que reemplazar el X como un 1, lo reemplazan acá, en la parte de arriba, y obtendrían 6 menos 3 partido en 2. Si el X vale menos 1, vamos a obtener 9 medios. Y uno puede hacer la tabla más grande, puede darle tantos valores como uno quiera. Puede darle negativo, positivo. Ejemplo 2. Si el X vale 2, el Y vale 0. Y así sucesivamente. Ahora, con esos valores son las coordenadas. Para el punto 1, al punto A, póngale. Para el punto 2. Para el punto 3. Para el punto 4. Dibujan el eje cartesiano XY. El Y no lo considero. Y simplemente empiezan a reemplazar. Para el punto A, lo voy a poner con morado, es el 0,3. Vamos a decir que vamos a ponerle valores. Este es el 1, 2, 3 y 4. Este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Y para el otro lado los negativos. ¿Se lo entendieron? Entonces, para el punto morado tendríamos el 0,3, que sería este punto que está acá. Para el siguiente tendríamos el 1 1/3, que se complica en algunos, sería el 1 en X, y el 1/3, que sería 1,5, por ahí. Tendríamos el verde, el menos 1, con 9 medios, que es 4,5, que está por ahí. Y tendríamos el azul, que es el 2,0. Si yo juntara todos esos puntos,
y yo hiciera más valores así de números reales, racionales, con décimas, con todo, y yo juntara todas las soluciones, lo que voy a obtener va a ser esa. Esa línea representa la unión de todos los puntos de los números reales de esa función, de esa ecuación. Y aquí ya tendría la ecuación de la recta. Esa información está representada por esta línea. Entonces, me pueden preguntar un cierto valor de X y yo puedo obtener el valor de Y. O me dan el valor de Y y yo puedo saber el valor de X. Y esa es la ventaja. Está en la calle, hay una señora gritando. Entonces, uno puede tener el valor de todos los puntos que representan las soluciones de esa ecuación, de esa línea. ¿Podemos dibujar más de una línea? Sí, dentro de un plano podemos dibujar más de una línea. Imaginemos que yo les doy dos líneas. Ahora va a ser un L1 y un L2. Y yo les pido que la dibujen en el plano cartesiano. Entonces, de la primera, vamos a ponerle un color azul. De la primera, tenemos que despejar el I, que ya saben despejar, algunos son más fáciles que otros. Y la segunda, la vamos a poner naranja, es un poco más complicado porque tendríamos que restar menos 4x en ambos lados. Y después dividir por 2. Y después simplificar. Y ahí tendríamos la solución. Ya con estos pasos ustedes deberían ser más rápidos, ya que lo hemos practicado en muchos talleres. Y ahí uno se da cuenta del concepto de por qué hacíamos tanto eso. Porque al fin y al cabo era para esto, para llegar a los gráficos. Siempre que vamos aumentando las semanas de clase o cuando tengan clase, todas las clases, van a aplicar lo que vieron en la clase anterior. Por eso les vuelvo a recalcar, tienen que volver a practicar lo que hayan visto. ¿Ya? Entonces ahora que tenemos esos dos valores, hacemos unas tablas, X, Y. Hacemos unas tablas X, tanto para los naranjos como los celestes. Y empezamos. Cuando el X vale 0, en el celeste, lo tengo que reemplazar ahí, me daría un 1. Cuando el X vale 1, me estaría dando un 0. Cuando vale 2, me estaría dando un menos 1 y así puedo probar. Puedo probar con negativos también. Si vale menos 1, me estaría dando 2. Y puedo probar con muchos puntos. Puede ser que la tabla ocupe 5 puntos, haga 10 puntos, lo que sea. En la tabla de naranja, si pongo el X0, que ahora sería el naranja acá, me estaría dando un menos 1. Si pongo un menos 1, me estaría dando un 1, ya que menos con menos me da más y me daría un 2, y menos el 1 me daría un 1. Si pongo un 1, me estaría dando un menos 3, y así sucesivamente. Ahora hago el eje cartesiano del XY. Pongo valores. Vamos a considerar 1, 2, 3 y así para allá. Ocupo la misma cantidad de espacio en el otro eje. No puedo cambiar el tamaño. Y empiezo con el celeste. El 0, 1 está, y voy a usarlo con celeste, acá. El 1, 0 está ahí. El 2, menos 1 está ahí. Y el menos 1, 2 está ahí. Si yo juntara todos esos puntos, tendría una línea ahí y la continuación quedó mal.
Ahí. Esa es la representación del L1. Ahora vamos por la naranja. Cuando vale 0, me da menos 1. Cuando vale menos 1, me da 1. Cuando vale 1, me da menos 3. Y si yo junto esos 3 puntos, pude haber hecho más, pero si hubiera juntado esos 3 puntos, tengo la línea I, tengo la línea I, y acá está el L2. Y ahora nace una pregunta. Estos son infinitas, las líneas son infinitas, pueden seguir cuanto yo quiera. Pero en este punto, ¿qué pasa en ese punto? Eso es lo que se preguntan los matemáticos y eso es lo que se les va a enseñar a ustedes. Ese punto es el punto de intersección. Ese punto, imaginemos que si estuviera bien los gráficos, esto sería un 3, esto sería un menos 2, el punto sería el menos 2, 3. Ese valor del menos 2, 3, si yo lo reemplazo en esta ecuación o lo reemplazo en esa ecuación, cumple los dos. Es el único punto de todo el plano, es el único punto que cumple las dos ecuaciones. Y eso abre la mano a entender lo que es sistema de ecuaciones, ¿ya? Que después vamos a continuar en el siguiente taller. Y uno puede empezar a resolver lo que es sistema de ecuaciones, ¿ya? Recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Las estaríamos viendo ya después. Y cualquier problema, recuerden que siempre tienen que estar bajando los archivos del eCampus después de cualquier ramo, guardando los links, porque si alguna vez se llega a cortar o llega a fallar el sistema, ustedes tienen el respaldo de todo. ¿Ya? Lo estamos viendo, cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.